quiero empezar agradeciendo también al Servicio de Aparato Digestivo y al Servicio de Investigación de este hospital, y en especial a la doctora Vicario, acordarse de mí para venir hoy a pasar una tarde agradable en Barcelona con todos ustedes, hablarles de varios aspectos de esta enfermedad a lo largo de los próximos minutos. Esto es un poco el índice de mi presentación. Verán que es inusual que la fisiopatología y las bases moleculares se sitúen al final, pero creo que se van a entender mejor algunas cosas si lo hacemos de esta manera. Bien, la esofagitis eosinofílica fue definida de manera específica tan solo hace un año en este documento de consenso como una enfermedad esofágica crónica que está mediada por la inmunidad y por exposición a antígenos, que clínicamente se caracteriza por síntomas de disfunción del esófago y que histológicamente se define por una infiltración rica en eosinófilos. Veremos que también hay otras células, pero predominantemente eosinofílica. Es decir, los criterios diagnósticos de la enfermedad incluyen estas tres cosas principales: síntomas de disfunción esofágica, biopsias característicamente con más de 15 eosinófilos por campo de gran aumento. Estos son muchos, si tenemos en cuenta que en condiciones normales el esófago no tiene que tener eosinófilos, y que todo esto no se resuelve cuando al paciente se le trata con IVPs, y además se descarta una enfermedad por reflujo gastroesofágico mediante estos IVPs o mediante un estudio con una pH-metría normal. Además, las guías del documento de consenso que he mostrado anteriormente recomiendan excluir eosinofilia en otros tramos del tubo digestivo, en especial en esófago y en el duodeno, para descartar una enfermedad más rara, que es la gastroenteritis eosinofílica, especialmente en el caso de los pacientes que presentan síntomas referidos a estos tramos. ¿Cumplimos los criterios diagnósticos en la primera condición? Pues esto es datos de un registro que hemos realizado recientemente en 26 centros españoles y vemos que en general no. He clasificado aquí a los hospitales en que fuesen docentes o no docentes y el número de pacientes incluido en cada una de estas ramas, y vemos que no descartamos reflujo gastroesofágico mediante pH-metría o tratamiento con IVPs antes de la endoscopia en el 68 y en el 41% del tipo de hospitales, y la mitad de los pacientes cumplirían criterios diagnósticos, según esto que he mostrado. Respecto a si cogemos biopsias en el estómago y en el esófago, pues no en todos los pacientes, más o menos en la mitad de los casos. Se tienden a coger más en los casos pediátricos que en los casos de adultos, pero en general no podríamos decir que nuestros pacientes están diagnosticados hoy por hoy en todos los casos conforme a las guías nos recomiendan. Paradójicamente, la manometría esofágica se realiza en una proporción alta de casos, cuando no es un estudio que sea obligatorio para diagnosticar a estos pacientes. Y luego un dato muy importante es, el patólogo nos proporciona el recuento de eosinófilos. Esto es fundamental para ciertos tratamientos que haremos en la esofagitis eosinofílica, y como vemos en la mayor parte de los hospitales docentes, los patólogos dicen que hay muchos eosinófilos y no dicen cuántos. ¿Es importante esta enfermedad? Bueno, pues estamos aquí todos reunidos, debe ser que lo es, pero ya yéndonos a cifras concretas de epidemiología, la enfermedad se describió hace menos de 20 años. En los años 80 había casos de pacientes con esofagitis eosinofílica, pero que se etiquetaron de manera errónea de padecer una enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque dos autores equipararon la presencia de eosinófilos en el epitelio esofágico a una enfermedad por reflujo gastroesofágico, de manera que retrospectivamente hoy sabemos que pacientes de los años 70 y 80 que habían presentado síntomas y biopsias compatibles con esofagitis por reflujo, en realidad tenían una esofagitis eosinofílica. El año que viene se cumplen 20 años de que Stephen Atwood describiera por primera vez esta enfermedad como un síndrome clínico patológico propio en una serie de Estados Unidos, y 6 meses después Alex Straumann en Suiza también caracteriza esta enfermedad, inicialmente en pacientes adultos. Hoy día tenemos casos de esofagitis eosinofílica que proceden de todos los continentes excepto de África, pero tenemos pacientes de procedencia africana y que viven en otros sitios que también presentan esofagitis eosinofílica. En general se dice que predomina en pacientes en países occidentalizados y que afecta más frecuentemente a sujetos de raza blanca, a sujetos varones y a sujetos jóvenes, pero afecta a todas las razas, a todas las edades y a todos los géneros. Dando ya cifras concretas de epidemiología, pues la prevalencia de la esofagitis eosinofílica ha ido creciendo en estos años, ¿no? En Australia, en el año 2006, hablaban de un aumento en la prevalencia de esofagitis eosinofílica infantil de 18 veces en un periodo de 10 años. Por esas fechas, en Filadelfia, hablaban de un aumento de 35 veces el número de casos en un periodo de 10 años.
Ya yéndonos a cifras de epidemiología concreta, niños en Ohio en el año 2005 tenían una incidencia de 9 a 11 casos por 100.000 y una prevalencia de 43 casos por 100.000, series pediátricas, ¿vale? Datos actualizados 10 a 5 años después, 52 casos por 100.000 habitantes. Y en Europa, pues tenemos datos de Alex Straumann en Suiza. En el año 2005 la incidencia era de 1,4 casos por 100.000, en el año 2011 2,3, y eso ha hecho que la prevalencia aumente de 23 a 43 casos por 100.000 habitantes. Y datos españoles de nuestra región, en un trabajo reciente, en este periodo de tiempo hemos observado una prevalencia de 44,6 casos por 100.000 habitantes, exclusivamente adultos, en nuestra región. Esto supone que la esofagitis eosinofílica estaría afectando a 1 de cada 2.250 adultos que viven en nuestra región y que viven en otras regiones del mundo, porque como vemos las cifras son bastante concordantes. ¿Cómo se sospecha de esta enfermedad? Bueno, son pacientes que en general acuden a nosotros con buenas condiciones físicas y que nos cuentan síntomas muy variados y muchas veces síntomas inespecíficos. A veces ni siquiera nos cuentan los síntomas y tenemos que ser nosotros los que con la anamnesis veamos que el paciente ha desarrollado distintos comportamientos de adaptación a esos síntomas. Ah, bueno, sí, pero yo siempre he comido más despacio, sí, pero yo de siempre he bebido mucho agua o yo nunca he comido esas cosas. Y no lo reconocen como que eso pueda ser patológico. Por eso tenemos que hacer una historia digestiva muy cuidadosa, preguntándole por síntomas esofágicos y por síntomas digestivos altos, y algunas preguntas que son útiles es esto: ¿te ayudas con agua para poder tragar? Porque con frecuencia estos pacientes beben un sorbo casi detrás de cada bocado. ¿Eres el último en levantarte de la mesa? Porque con frecuencia pasa así. ¿Masticas la comida durante mucho tiempo? Son masticadores prolongados, la mayor parte de los pacientes. Y luego, ¿evitas comer ciertos alimentos, como el arroz, que lo evitan mucho, probablemente por la textura que tiene ese alimento que con más facilidad pudiera quedarse retenido en el esófago, o las carnes, que es evidente que es con lo que la gente se suele impactar con más frecuencia, o el pan? Distintas series han diferenciado los síntomas que presentan los pacientes en función de la edad. Así, en los niños se describen pues más variedad de síntomas que las que se encuentran en los adultos. En los niños tenemos no solamente disfagia, expresada de las múltiples maneras que un niño puede expresar la disfagia, sino directamente el niño no come, rechaza el alimento y como consecuencia puede tener pérdida de peso, o tiene náuseas, o regurgita, o tiene dolor abdominal o torácico, o incluso dificultad para dormir. Y en los adultos los síntomas son más sencillos: disfagia, impactación de alimento y síntomas que pueden parecer una enfermedad por reflujo. En nuestro registro español, de 700 y pico casos, veíamos que la disfagia es un síntoma predominantemente de adultos, con una diferencia estadísticamente significativa, mientras que los vómitos es un síntoma predominantemente de niños. Los adultos también presentaban pirosis, expresaban pirosis mejor que lo hacían los niños o con más frecuencia. Los niños son los que referían pérdida de peso, es verdad que una proporción baja, pero significativamente mayor que los adultos. Y luego estos datos son lamentables: el tiempo que han venido padeciendo los pacientes en nuestro medio los síntomas hasta que se les ha dado un diagnóstico de esofagitis eosinofílica. 28 meses, que son más de 2 años, en el caso de los niños, y el doble en el caso de los adultos. Un adulto puede estar 4 años contando y sufriendo síntomas digestivos y todavía no se le había dado un diagnóstico de esofagitis eosinofílica. Algunos autores han tratado de relacionar el tipo de síntomas que presentan los niños con la edad. Así, han visto que los niños más pequeños lo que presentan son trastornos aversivos hacia el alimento, ¿no? No pueden expresar, un niño de 2 años, que tal alimento no lo pueden tragar y directamente lo rechazan. Y a medida que los niños van creciendo, van pareciéndose sus síntomas cada vez más a los que expresan los adultos, de manera que ya los adolescentes y los niños mayores tendrían disfagia e impactación alimentaria de manera similar a como lo tienen los adultos. ¿Cuál es el origen de estos síntomas en estos pacientes? Bueno, pues 2 posibles orígenes. En primer lugar, las estenosis esofágicas. Es cierto que estos pacientes tienen disminuido el calibre del esófago, pero no todos. 23% de los pacientes en nuestra serie española y en otras en el mundo tienen de verdad estenosis, o sea que esto no es la explicación de la disfagia que presentan todos. Entonces se habla también de los trastornos motores que podrían estar detrás de estos síntomas. En el origen de estos trastornos motores
están los propios eosinófilos. Una de las proteínas que está contenida en los gránulos de los eosinófilos, la proteína mayor básica, es un agonista muy potente de los receptores de acetilcolina que gobiernan la función de la fibra muscular lisa que compone los 2/3 inferiores del esófago, de manera que esta acción de la proteína sobre estos músculos se corresponde también topográficamente con lo que observamos en la manometría de estos pacientes. Estos pacientes tienen trastornos motores que se documentan en los tercios medios e inferior de sus esófagos. El tercio superior, que está formado, como todos saben, por músculo esquelético, suele estar conservado. Pero no solamente los eosinófilos y esta proteína, sino que los mastocitos son células que contienen una gran cantidad de mediadores en sus gránulos que cuando los liberan pueden alterar los distintos componentes que gobiernan la función motora del esófago. Por ejemplo, la histamina. La histamina altera la función de la estabilidad de la membrana neuronal, ¿no? Y otras formas de alergia alimentaria pues se relacionan directamente con la histamina, como aquí se está estudiando correctamente. O los leucotrienos, ¿no? También tienen acción específica sobre el músculo liso. Estas son unas imágenes de un paciente que sufrió una perforación esofágica al intentar deshacerse de un trozo de alimento impactado en su esófago. Se perforó y acabó en cirugía haciéndose una resección parcial del esófago. Tuvimos la oportunidad, a partir de disponer de la pieza, de diagnosticar a este paciente de lo que no conocía que tenía, que era una esofagitis eosinofílica, pero además conocer, esta fue la perforación, que el infiltrado eosinofílico en esta enfermedad afecta a todas las capas de la pared del esófago. Como veis, aquí tenemos representación de todas las capas de la pared del esófago y encontramos eosinófilos en las fibras musculares, de la muscular propia del esófago, encontramos eosinófilos en la submucosa, junto a los folículos linfoides de la submucosa, encontramos eosinófilos junto a las células ganglionares del plexo mientérico del esófago, y que efectivamente la inflamación llega hasta ahí, y encontramos fibrosis subepitelial muy intensa en estos pacientes. Lo más importante es que los trastornos motores que presentan estos pacientes revierten una vez que se ha eliminado la infiltración por eosinófilos. Este es un registro manométrico del mismo paciente antes y después de 3 meses de tratamiento con fluticasona. Esto es un esófago aperistáltico, no se reconoce ninguna onda que se transmita de manera secuencial correcta, y aquí, sin embargo, este paciente ha recuperado el peristaltismo una vez que se ha resuelto la infiltración por eosinófilos en el esófago. En la imagen que mostraba anteriormente veíamos que había fibrosis en el subepitelio de estos pacientes. Bueno, pues hace ya unos cuantos años que se describió que los pacientes con esofagitis eosinofílica tienen fibrosis subepitelial asociada a la infiltración por eosinófilos en la enfermedad. Esto es una imagen de un control normal, un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico y un niño con esofagitis eosinofílica que daba una puntuación en este score de fibrosis significativamente más alta que la que se observaba en ambas condiciones. Y en esta fibrosis se relacionó de manera muy directa la función del factor transformante de fibroblastos beta, el TGF-beta, que estaba muy aumentada su expresión, y además una serie de moléculas de adhesión que favorecían que de alguna manera llegasen los eosinófilos hacia ese sitio. En los niños con esofagitis eosinofílica la fibrosis podría ser reversible una vez instalado un tratamiento con corticoides o un tratamiento con dieta, y resulta la inflamación, pero no así en el caso de los adultos. Estas son imágenes de un paciente nuestro con esofagitis eosinofílica antes y después de un año ininterrumpido de tratamiento con propionato de fluticasona, y comparado con 2 controles, un sujeto normal y un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, vemos que la fibrosis en estas 2 condiciones es muy baja, en la esofagitis eosinofílica es significativamente mayor, y a pesar de que el paciente esté un año entero con fluticasona a dosis altas, administrada por la mañana y por la noche, el score de fibrosis no disminuye de manera significativa, a pesar de que sí que se reduce la expresión de todas las citoquinas profibrogénicas en la pared del esófago de ese paciente. Vamos a hablar algo de la endoscopia en la esofagitis eosinofílica, porque aquí empieza el diagnóstico de nuestros pacientes, ¿no? La endoscopia tiene utilidad para varias cosas. En primer lugar, porque permite tomar las biopsias y a partir de ahí llegar al diagnóstico. En segundo lugar, porque en sí misma constituye una modalidad del tratamiento de muchos pacientes, bien porque muchos pacientes llegarán con impactación alimentaria y habrá que resolverla, aparte de coger biopsias, y porque la dilatación endoscópica se reconoce como un tratamiento válido para muchos pacientes con esta enfermedad. Y luego también tiene cierto papel en la monitorización de la enfermedad y en el seguimiento de los pacientes.
¿Cómo son los hallazgos endoscópicos en la esofagitis eosinofílica? Bueno, eso es un análisis retrospectivo que realizaron un grupo de patólogos a partir de los informes de biopsias de un periodo de tiempo en Alemania. Vieron que tenían una serie de pacientes con esofagitis eosinofílica y preguntaron a los clínicos que les habían remitido las muestras que les enviasen una copia del informe. Y vieron que había de todo, ¿no? Pues gránulos, patrón en empedrado, exudados blanquecinos, surcos lineales, pero lo importante es esto, que el 25% de los informes de endoscopia eran normales. Es decir, que el clínico, el endoscopista, envió las biopsias acertadamente, porque si no, no se hubieran diagnosticado, pero en una gran proporción de los casos, la endoscopia de estos pacientes es normal. Bueno, eso es una selección de distintas imágenes que vemos en los pacientes con esofagitis eosinofílica. Están un poco cogidas con la intención de que no parezcan normales, ¿no? Aunque la primera podría pasar por una endoscopia prácticamente normal. Aquí vemos este hallazgo que es tan común, que son este punteado blanquecino, que alguien podría pensar que es una candidiasis esofágica, pero que luego el patólogo nos dirá que son microabscesos, pus formada por eosinófilos. Los pacientes presentan estos surcos longitudinales, estos surcos que se ven aquí en muchas imágenes, que en el fondo lo que traduce es edema en la mucosa. El esófago es una cavidad virtual y cuando está plegada, las líneas de plegamiento son estos propios surcos. Al distenderlo, al meter aire, pues los surcos se remarcan porque el edema está en el resto de la mucosa. Encontramos anillos, estos anillos concéntricos, a veces puede ser que no dejen pasar el endoscopio, dando una sensación de falsa estenosis, o a veces encontramos verdaderas estenosis. Esto de aquí era una impactación de un trozo de calamar. Pues obviamente estaba evidente que ese paciente iba a tener problemas para que por esta estenosis pudiesen pasar ciertos alimentos. Estenosis que además, como en este caso, pueden tener un aspecto fibroso muy evidente. Aquí no vemos vasos, esto nos parece más una cicatriz. A veces los pacientes presentan esto, grandes desgarros, lesiones en la pared del esófago, que se pueden producir espontáneamente, que se pueden producir cuando el paciente trata de desimpactarse, trata de provocarse el vómito para deshacerse de un trozo de carne impactada, o durante un procedimiento endoscópico. Y a veces tenemos esófagos con un aspecto purulento, como el que se ve aquí, pero todo esta pus, insisto, igual que antes, que son eosinófilos. Todos estos hallazgos endoscópicos valen para poder diagnosticar a un paciente con esofagitis eosinofílica. Pues veremos dos trabajos a modo de ejemplo. El primero es una serie de la Clínica Mayo, 222 pacientes ambulatorios que prospectivamente son atendidos por disfagia no obstructiva. El 15% de ellos tenían esofagitis eosinofílica. De los 21 pacientes con datos endoscópicos característicos que el endoscopista dijo esto parece una esofagitis eosinofílica, solamente 8 tuvieron confirmación del diagnóstico, es decir, 38%. Y ahora nos vamos al otro lado, los pacientes que parecían normales. 10 de esos 102 pacientes aparentemente normales, 10% tenían una esofagitis eosinofílica. Otra serie de la misma zona de Estados Unidos al año siguiente, 261 pacientes con disfagia. Esofagitis eosinofílica más o menos la misma, 12%. 34% de los pacientes con hallazgos endoscópicos sugestivos de esofagitis eosinofílica de verdad confirmaron ese diagnóstico de esofagitis eosinofílica. Es decir, que por sí mismos los hallazgos endoscópicos no parecen ser suficientemente fiables para darnos un diagnóstico de esofagitis eosinofílica, como mucho en el 40% de los casos. Esto nos obliga a tener que coger biopsia siempre cuando tengamos la sospecha de esta enfermedad. ¿Y qué pasa si utilizamos las nuevas tecnologías endoscópicas que tenemos ahora mismo? Pues por ejemplo el narrowbanding. Pues este es un estudio que trataba de valorar si la aplicación de esta tecnología a imágenes endoscópicas de pacientes con esofagitis eosinofílica mejoraba la rentabilidad diagnóstica. Y vimos que tampoco. Había ciertos hallazgos que se identificaban mejor, tanto con luz blanca como con el narrowbanding, pero en general los hallazgos endoscópicos, concluyeron los autores, no son fiables ni siquiera con estas técnicas para poder permitir evitar las biopsias. La endoscopia tiene un papel en el tratamiento, voy a hablar de su papel ahora para ya dejarla fuera del resto de la presentación. En primer lugar, la desimpactación urgente de alimento. La impactación alimentaria es el motivo por el que más frecuentemente diagnosticamos pacientes de esofagitis eosinofílica, con lo cual, pues saber que la endoscopia ahí tiene un papel fundamental y los endoscopistas deben estar perfectamente advertidos que una impactación de alimento en un paciente joven
es un motivo de sospechar de esofagitis eosinofílica y de tomar biopsias. 43% de los pacientes españoles fueron diagnosticados después de sufrir impactaciones alimentarias. Y el problema es que no las sufren una vez, sino que las sufren varias. Y así, un tercio de los pacientes que suizos presentaron de una serie suiza de esofagitis eosinofílica, en alguna ocasión tuvieron que realizar una extracción endoscópica de alimento. Y esto es así en los adultos, en los niños es infrecuente. Los niños no suelen impactarse con tanta frecuencia, suelen mostrar esos síntomas más complejos que he mostrado anteriormente. Y luego el tratamiento endoscópico también comprende la dilatación. Hemos visto que en algunos pacientes hay alteración en el calibre del esófago y, como en otras formas de estenosis, son susceptibles de tratarse mediante dilatadores. Hay que tener en cuenta que la reducción del calibre del esófago puede ser una cicatrización, puede ser consecuencia de la fibrosis, pero también puede ser una manifestación del trastorno motor que tienen estos pacientes. Si la proteína mayor básica es un agonista de la fibra muscular lisa, de la acetilcolina que regula la fibra muscular lisa, es capaz de contraer con mucha potencia ese músculo liso, y lo que nos estamos encontrando, sobre todo ante estenosis muy largas, es que eso es un espasmo del esófago producido por los eosinófilos y que al quitar esos eosinófilos de en medio probablemente remita. El paciente con esofagitis eosinofílica desde hace mucho tiempo sabemos que tiene un esófago más frágil de lo normal, y así desde hace mucho tiempo el sufrir esofagitis eosinofílica se ha relacionado con sufrir complicaciones durante los procesos endoscópicos. También de manera espontánea. Existe incluso descrita una perforación esofágica tras una toma de biopsia. O sea, no solamente dilatando a un paciente, sino tras una toma de biopsia. Este fue un paciente que tuvimos nosotros ocasión de conocer 2 o 3 años después de la toma de este escáner, pues una perforación esofágica con una salida de contraste aquí en el esófago y un derrame pleural bilateral, el tubo de tórax posteriormente. En fin, este paciente nadie sabía lo que tenía, pero después de la cirugía seguía tragando mal, y finalmente fue diagnosticado 2 o 3 años después de la intervención de una esofagitis eosinofílica producida por arroz. Lleva 2 años sin comer arroz y completamente asintomático. Los primeros estudios sobre esofagitis eosinofílica reportaron tasas de perforaciones muy altas. Las series más actuales de esofagitis eosinofílica dicen que no son tan altas las tasas de complicaciones, probablemente porque sabemos manejar mejor a esos pacientes, sabemos que las dilataciones no se pueden hacer de la misma manera como se hacen en otro tipo de estenosis, y sabemos en qué momento se tienen que hacer. Ahora veremos alguna diapositiva sobre esto a continuación. Pero aún así, estudios recientes muestran que casi el 10% de los pacientes muestran desgarros muy profundos, unos poquitos tienen sangrados graves que necesitan ingreso y transfusión, y que aún así el 1% de los pacientes que se dilatan pueden perforarse. El origen de la fragilidad esofágica en la esofagitis eosinofílica está en los propios eosinófilos. Los eosinófilos son células que tienen una función directa en la protección frente a infecciones por helmintos, por gusanos. Son capaces de digerir tejidos, por tanto, y tienen una serie de proteínas citotóxicas que, igual que digieren los tejidos del helminto, pueden digerir los tejidos del propio esófago si están activadas de la manera que lo pueden llegar a estar en esta enfermedad. ¿Cómo podemos reducir el riesgo de complicaciones en estos pacientes cuando les vayamos a hacer una dilatación? Pues sabiendo cuáles son los factores predictivos que se han identificado como posibles riesgos de esta perforación. Una disfagia de larga evolución, la existencia de una estenosis, claro, es que si no hay estenosis probablemente no se dilate, el tener una alta densidad de eosinófilos, es decir, primero hay que reducir esa densidad de eosinófilos, tratar al paciente con corticoides o con dieta, con lo que sea, para intentar dilatarle cuando menos inflamación haya. Pacientes más jóvenes también se van a complicar más, y aquellos que vayan a hacerse procedimientos una vez y otra vez. Las estenosis que se localizan en la parte superior, igual que otras formas de estenosis que son incapaces de pasarse con un endoscopio de calibre normal, es decir, estenosis en las que el esófago esté especialmente cerrada, y algunos autores han hablado del uso de bujías en lugar de balones hidroneumáticos, porque probablemente no ves
los cambios que están apareciendo en la mucosa, porque tú estás trabajando con controles radiológicos y no ves si están apareciendo lesiones en la mucosa mientras estás dilatando. Cambiando de tercio, uno de los aspectos que se ha empezado a investigar en los 2 últimos años han sido la repercusión que tiene la enfermedad sobre la calidad de vida de los pacientes con esofagitis eosinofílica. Al igual que otras enfermedades crónicas, los pacientes con esofagitis eosinofílica tienen que adaptarse a convivir con sus síntomas, adaptar y cambiar sus rutinas, cambiar sus costumbres, cambiar sus comportamientos para poder hacer llevadera la enfermedad. Estos pacientes, una vez que los diagnosticamos y los tratamos, van a tener que ir a un tratamiento farmacológico o dietético, farmacológico o dietético, y el hecho de tener que seguir ese tratamiento también repercute negativamente en la calidad de vida, y esto se ha empezado a evaluar de manera reciente. En los niños es donde empezó a evaluarse la calidad de vida y se dieron cuenta los psicólogos que hicieron estos estudios que los cuestionarios estándar para calidad de vida no recogían algunas de las preocupaciones principales que tenían estos niños con esofagitis eosinofílica. Por ejemplo, ellos se sentían diferentes a otros familiares o compañeros, sentían problemas a la hora de adherirse a la dieta o a la medicación y sentían problemas respecto a los síntomas o a la enfermedad. Y además, las preocupaciones de los niños eran diferentes a las preocupaciones de sus padres. Y por eso se ha recomendado que cuando estemos evaluando la calidad de vida en niños con esofagitis eosinofílica no lo hagamos solamente con un solo marcador, con una sola escala, sino que hagamos los informes, que consideremos los informes de los padres, que consideremos la propia información que nos da el niño y que consideremos también los hallazgos histológicos. Porque hasta la fecha no sabemos cómo expresan los niños los síntomas en función de los hallazgos histológicos. ¿Tienen inflamación? ¿No tienen inflamación? ¿Han aprendido un comportamiento adaptativo para poder sobrellevar esos síntomas? Hasta tal punto es importante la calidad de vida en los niños que se ha evaluado la influencia del cumplimiento terapéutico en la misma, ¿no? Vemos que la adherencia al tratamiento de la esofagitis eosinofílica, sea de un tipo, sea otro, es importante porque veréis aquí que con tasas de incumplimiento del tratamiento ampliamente variables, los niños que están peor van a tener más depresión. Cuanto más incumplan el tratamiento que se ha prescrito, más síntomas depresivos va a presentar ese niño y eso también influye en su calidad de vida. Dentro de estas tasas variables de incumplimiento del tratamiento, lo que mejor se cumple, paradójicamente, la administración de alimentación por sonda, algo que en nuestro medio no se suele hacer, pero que los pediatras de Estados Unidos publican con frecuencia, alimentar a niños con esofagitis eosinofílica con sonda. Ahí el cumplimiento es excelente. Cuando al niño le decimos que elimine ciertos alimentos de la dieta, el incumplimiento alcanza a 1/3 de los pacientes. Y cuando decimos al niño que se tome de manera prescrita una medicación, el incumplimiento también es problemático. 1/3 de los pacientes probablemente no cumplan de manera importante. Y luego estos niños, cuando crecen y pasan a la edad adulta, ¿qué pasa con ellos? Pues específicamente no se conoce, pero sí que existe un trabajo muy interesante que se ha publicado recientemente en el que los investigadores se fueron a una base de datos de anatomía patológica y buscaron biopsias de 15 años atrás por lo menos. Con esas biopsias identificaron diagnósticos de esofagitis eosinofílica que en su momento se les pasaron a los clínicos porque no conocían la enfermedad o por la razón que fuese. Localizaron a esos pacientes y les preguntaron qué tal estaban. Y fijaos, los pacientes diagnosticados retrospectivamente, 15 años después al menos, de esofagitis eosinofílica, presentaban más disfagia que la gente con esofagitis crónica por reflujo y que los sujetos controles. Pedían ayuda a los médicos con más frecuencia por culpa de la disfagia que lo hacían los pacientes con esofagitis crónica por reflujo y que los controles normales, y tenían peores scores de calidad de vida que los pacientes con disfagia de otras causas y los controles normales. Y ya para terminar, en los adultos también se ha evaluado de manera reciente la calidad de vida y se ha visto que la esofagitis eosinofílica tiene un impacto importante sobre distintos aspectos psicológicos y sociales y que los pacientes adultos expresan preocupaciones en una serie de ámbitos que se han utilizado de manera específica para construir un cuestionario de calidad de vida específico para esofagitis eosinofílica, que es el que vemos aquí, el ATUL, Eosinophilic Esophagitis Quality of Life, publicado el año pasado y que nosotros estamos intentando de adaptar a nuestro medio. Valora el impacto dietético o alimentario de la enfermedad, el impacto social
que es muy grande, el impacto emocional, la ansiedad en relación con la enfermedad y la ansiedad en relación a sufrir las complicaciones de la enfermedad. Hemos conocido a gente que dejó de ir al fútbol, aunque estaba afiliado a un club y tal, por miedo a quedarse atragantado con el bocadillo en medio de la grada y no poder salir de un partido. Y esto, pues, en fin, es tremendo. Vamos ahora a pasar al siguiente bloque de la presentación, que es el tratamiento de la esofagitis eosinofílica. Lo pongo aquí en inglés porque así es más fácil reconocer cuáles son las tres estrategias que tenemos para manejar a estos pacientes. La primera son los fármacos, la segunda son las modificaciones en la dieta y la tercera, de la que ya he hablado anteriormente, son las dilataciones endoscópicas. En la literatura tenemos información de muy distintas estrategias farmacológicas para manejar a estos pacientes, que van desde los IVPs hasta distintos anticuerpos monoclonales. Vamos a hablar algo de los IVPs. Bien, los ácidos inhibidores de la secreción de ácido, hemos visto anteriormente que son un instrumento útil para diagnosticar al paciente con esofagitis eosinofílica y excluir la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero también son útiles para el paciente que presenta ambas enfermedades de manera simultánea. Curiosamente, ha sido descrito de manera reciente, solamente de momento por un grupo, veremos si esto finalmente se confirma, una forma de eosinofilia esofágica intensa, histológicamente similar a la esofagitis eosinofílica, pero que responde a IVPs a dosis altas y además mantiene esa remisión de manera prolongada. Estos resultados de momento los asumimos con cautela y veremos si se reproducen por otros grupos o no, pero hoy por hoy diríamos que los IVPs son una coterapia para la esofagitis eosinofílica. Permiten diagnosticar la enfermedad al excluir reflujo y permiten aliviar los síntomas de algunos pacientes consecuencia de un mal aclaramiento de ácido de la parte distal del esófago. Si este paciente tiene una mala motilidad en la parte media y distal del esófago, va a poder presentar síntomas de reflujo que puedan aliviarse con estos fármacos, pero por sí solos no serían un tratamiento eficaz primario para los pacientes con esofagitis eosinofílica. Los corticoides se han utilizado durante mucho tiempo, inicialmente los corticoides sistémicos, desde el año 98 la fluticasona, posteriormente la budesonida. Este es un trabajo que comparaba fluticasona frente a prednisona. Ambas dos fueron igual de eficaces para lograr la resolución clínica histológica de la serie de pacientes que se exploró aquí. Prednisona produjo una remisión histológica un poco más profunda, pero que desde el punto de vista clínico no parece relevante, y prednisona no mostró ventajas frente a fluticasona ni en cuanto a la resolución de los síntomas, ni en cuanto a las tasas de recidiva una vez que el tratamiento se suspendía, ni en cuanto al tiempo que pasaba hasta esa recidiva. Entonces, dado que la enfermedad recurre cuando suspendemos cualquiera de estos dos fármacos, vamos a optar, si es posible, por utilizar el que tenga menos efectos adversos asociados, y por eso parece de elección utilizar fluticasona en lugar que prednisona. Los inmunosupresores, pues las tiopurinas, se han utilizado para mantener el esófago sin inflamación, de manera similar a como se hace en la enfermedad inflamatoria intestinal. Son tres pacientes, tratados durante periodos de entre 3 y 5 años, con la fluticasona, con sermecactopurina o con acetoprina remite el infiltrado inflamatorio, pero cuando tras unos años sin inflamación se suspende la medicación, otra vez la eosinofilia regresa a los niveles iniciales, es decir, también se necesitaría un tratamiento de mantenimiento. Respecto a los estabilizadores de los mastocitos, ¿tienen alguna utilidad en esta enfermedad? Pues no. Series diversas los han descartado como una opción terapéutica. Una de ellas, este trabajo de Filadelfia, 14 niños con esofagitis eosinofílica, con dosis altas, ni mejoría clínica ni mejoría histológica al cabo de un mes. Y respecto a Montelukast, a los antileucotrienos. Bien, existen dos trabajos, uno en adultos y otro en niños. El primero de ellos, desarrollado por Stephen Atwood, que fue quien describió esta enfermedad en el año 93, 10 pacientes adultos a los que se les dan dosis muy altas de Montelukast. Algunos reciben hasta 100 miligramos, lo normal es 10, pues algunos reciben hasta 100, y se necesitan dosis elevadas para mantener la remisión de los síntomas, pero en ninguno de los casos remite la histología.
todos mantenían inflamación esofágica. Cuando se reducen estas dosis o suspende la medicación, los síntomas reaparecen en todos los casos. Y esta medicación, que es bastante segura, a dosis altas, produce efectos adversos, náuseas, mialgias y esos efectos con las dosis más altas. Leyendo este artículo descubrimos que la evaluación de los síntomas, que es a lo que los autores se agarraban para recomendar ese tratamiento, se hizo con una encuesta telefónica, con lo que, bueno, quizá pues se podría haber hecho de otra manera. Un trabajo más reciente del año pasado, 8 niños, a estos se les trata con la dosis estándar, la que se utiliza habitualmente en la práctica clínica. De esos 8, en 5 hay que suspenderlo por falta de eficacia, 2 niños presentan respuesta clínica parcial y 1 más respuesta clínica completa, pero de ellos no había biopsias de casi ninguno, con lo que tampoco podemos ver cuál fue el efecto de esto. Y un trabajo de nuestro grupo que no pretendíamos remitir la inflamación, sino mantener la remisión que habíamos logrado con fluticasona en estos pacientes, pacientes con esofagitis eosinofílica, esto es en el epitelio del esófago, la lámina propia, en sangre y síntomas. Bueno, pues situación basal, tras propionato de fluticasona, pues la fluticasona funciona y se quitan los eosinófilos. Empezamos un tratamiento con Montelukast, el periodo inicial de estudio va a ser a los 3 meses. Varios pacientes no llegaron ni siquiera a los 3 meses, hubo que hacer la endoscopia antes porque ya presentaban síntomas. Está claro que recurre la enfermedad y recurren los síntomas a pesar del tratamiento. Y luego en los últimos años ha habido ciertos estudios con fármacos biológicos, fundamentalmente con estos, mepolizumab y reslizumab, que son